Mi empresa se vendía como aliada de las madres, hasta que volví de mi licencia y mi jefe decidió que ya no servía. Si alguien me hubiera preguntado hace unos años cómo era mi trabajo, habría dicho que tenía suerte. No solo porque me gustaba lo que hacía, sino porque la empresa donde trabajaba parecía representar exactamente lo que una mujer profesional espera encontrar cuando decide formar una familia: discursos claros sobre igualdad, políticas visibles de apoyo a la maternidad, horarios flexibles, campañas internas celebrando el liderazgo femenino. En redes sociales repetían la misma frase con orgullo casi publicitario: aquí ser madre no es un obstáculo, es una fortaleza. Yo les creí. No porque fuera ingenua, sino porque durante años no tuve motivos para dudarlo. Crecí dentro de la empresa. Cumplía objetivos, lideraba proyectos, recibía evaluaciones consistentes. No era la más carismática ni la que hablaba más fuerte en reuniones, pero sí la constante. Responsable. De esas personas que no fallan cuando algo importante está en juego. Mi jefe directo, Andrés, lo decía en público. Ella es de las que no fallan. Y yo construí mi identidad profesional alrededor de esa frase. Cuando me quedé embarazada, no sentí miedo laboral. Sentí algo mucho más tranquilo: seguridad. Mi esposo y yo habíamos hablado del momento durante meses. Él no era sobreprotector ni dramático. Siempre fue práctico. Cuando le dije que estaba embarazada, me abrazó y después preguntó, casi en automático: ¿te sientes lista para todo lo que viene? Nunca lo dijo con duda. Lo dijo como quien sabe que algo cambia, pero no se desmorona. Durante el embarazo seguí trabajando con el mismo ritmo. Ajusté horarios cuando fue necesario, pero mis métricas no bajaron. Mis entregas no se retrasaron. Andrés me felicitó frente al equipo cuando anuncié la noticia. Disfruta esta etapa, me dijo. Aquí sabemos acompañar estos procesos. Recursos Humanos me explicó mis derechos con una sonrisa entrenada. Me hablaron de descanso, de equilibrio, de no sentir presión. Todo parecía coherente con el discurso que la empresa vendía hacia afuera. Mi esposo estaba tranquilo también. En casa hablábamos del bebé, de las noches sin dormir que vendrían, de cómo reorganizaríamos la rutina. Nunca dudó de que yo quisiera volver a trabajar. Nunca insinuó que debía elegir. Cuando yo misma bromeé una noche diciendo, tal vez me vuelva más blanda después de esto, él respondió sin levantar la vista del biberón que estaba armando. Vas a ser la misma. Solo con menos horas de sueño. Quise creer que tenía razón. La licencia fue intensa, pero no como imaginaba. Sí hubo cambios. Sí hubo momentos en los que lloré sin saber exactamente por qué. Sí hubo días en los que el cansancio era físico y emocional a la vez. La maternidad no es un interruptor que te convierte en otra persona, pero sí altera la sensibilidad. Todo está más cerca de la piel. El miedo, el amor, la culpa. Había madrugadas en las que sostenía al bebé en brazos mientras la casa estaba en silencio, mirando el reloj y calculando mentalmente cómo sería volver a una reunión a las 9 de la mañana después de noches fragmentadas. En esos momentos me preguntaba si iba a rendir igual. No porque no quisiera, sino porque el cuerpo cambia. La mente cambia. Pero cada vez que imaginaba la oficina, me veía capaz. Mi esposo lo notaba. Algunas noches, mientras cenábamos rápido después de dormir al bebé, me preguntaba cómo me sentía respecto al regreso. Lista, respondía. No siempre lo decía con total convicción, pero lo decía sin miedo. Durante la licencia mantuve cierta distancia profesional. No quería ser la empleada que no sabe soltar. Aún así, cada tanto recibía mensajes cordiales del equipo. Fotos de celebraciones internas. Algún comentario amable de Andrés preguntando cómo estaba el bebé. Nunca invasivos. Siempre correctos. Parecía que todo seguía en su lugar. El primer día que volví a la oficina fue extraño, pero no incómodo. Flores en el escritorio. Comentarios torpes sobre lo rápido que pasa el tiempo. Alguna broma sobre el café que ahora necesitaría en dosis dobles. Sonreí sintiéndome bienvenida. En casa, esa noche, mi esposo me preguntó cómo había sido. Normal, respondí. Y al principio lo fue. La primera señal fue pequeña.
Tan pequeña que casi me da vergüenza escribirla ahora. En la reunión semanal, Andrés repartió tareas como siempre. Cuando llegó a mi parte, hizo una pausa mínima. Por ahora, dijo, vamos a dejarte con esto. Nada muy pesado, para que vayas retomando. Asentí y sonreí. Me dije que era lógico. Que solo estaban cuidándome. Que era una transición. Esa noche, mientras acomodaba al bebé en su cuna, pensé que tal vez la empresa tenía razón en algo, si me sentía distinta. Más cansada. Más sensible. Más consciente del tiempo. Pero al día siguiente, frente a un cliente, mi voz no tembló. Mis análisis fueron igual de precisos. Mis decisiones no se volvieron más blandas. En casa había una versión mía que aprendía a ser madre. En la oficina había otra que seguía siendo profesional. El problema fue que alguien decidió que ambas versiones no podían coexistir. Las semanas siguientes empecé a notar que ya no estaba en ciertos correos. Proyectos en los que había trabajado durante meses avanzaban sin que nadie me consultara. Cuando preguntaba, la respuesta era siempre amable, casi demasiado amable. Pensamos que no querrías esa carga ahora. Sabemos que tienes otras prioridades. No queremos exigirte de más. Nunca sonaba como un reproche. Siempre como una consideración. En casa, mientras hablaba con mi esposo sobre el día, empecé a resumir más de la cuenta. Le decía que todo iba bien. Que era solo una fase de ajuste. Él no insistía, pero me miraba con atención cuando decía, es normal. Y eso fue lo inquietante, todo parecía normal. Natural que bajara el ritmo. Natural que alguien más liderará. Natural que mi energía fuera distinta. Un día escuché a Andrés hablar con otro gerente. Desde que fue madre, cambió, lo dijo como quien describe el clima. Sentí algo cerrarse dentro de mí. Porque sí, había cambiado. Dormía menos. Pensaba en mi hijo durante el día. Me importaban cosas nuevas. Pero no había cambiado mi compromiso. No había cambiado mi ambición. No había cambiado mi rendimiento. Y aún así, empezaba a sentir que en la empresa no estaban viendo a la profesional que siempre fui. Estaban viendo a la madre. Y todavía no sabía hasta dónde estaban dispuestos a llevar esa narrativa. Actualización 1. Durante un tiempo intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza. No porque desconfiara de mi percepción, sino porque aceptar lo contrario implicaba algo más incómodo, que la empresa en la que había confiado, y el jefe que durante años había defendido mi trabajo, estaban empujándome lentamente hacia un lugar del que no había pedido formar parte. El cambio no fue brusco. Fue quirúrgico. Empezó con pequeñas omisiones. Reuniones que antes organizaba yo y que ahora se adelantaban sin avisarme. Documentos que llegaban cerrados, listos para ejecutarse, sin espacio para opinar. Proyectos estratégicos asignados a perfiles con menos experiencia, bajo el argumento de que era bueno que otros crecieran. Cada vez que preguntaba, la respuesta era amable, casi condescendiente. Pensamos que no era necesario involucrarte todavía. Queríamos ahorrarte estrés. Sabemos que estás en otra etapa. Esa frase empezó a repetirse como un eco. En otra etapa. En casa, la etapa era real. Dormía fragmentado. El bebé todavía se despertaba algunas noches. Había días en que me sorprendía llorando por algo mínimo, como si la emoción estuviera más cerca de la superficie. Mi cuerpo no era el mismo. Mi energía tampoco. Pero eso no afectaba mi trabajo. Llegaba a tiempo. Entregaba antes de la fecha límite. Respondía con claridad. Si había reuniones con clientes, salía de ellas con acuerdos concretos, como siempre. Mi esposo lo veía. Había noches en las que, mientras cenábamos rápido antes de acostarnos temprano, me preguntaba cómo había ido el día. Bien, respondía casi en automático. Él levantaba la mirada apenas un segundo más de lo habitual. Bien, o bien de verdad. Me molestaba la pregunta, no por él, sino porque no quería nombrar algo que todavía estaba intentando racionalizar. Solo están reorganizando, decía. Es normal.
Pero empecé a notar que yo misma me estaba reorganizando. Revisaba mis correos varias veces antes de enviarlos. Ajustaba el tono para no sonar exigente. Medía cada intervención en reuniones, cuidando no parecer demasiado intensa. Me encontraba pidiendo disculpas por preguntar cosas que antes habría preguntado sin titubear. Una tarde, mientras el bebé dormía en el cochecito en la sala, abrí mi portátil para adelantar trabajo. No porque me lo exigieran, sino porque quería demostrarme que seguía siendo capaz. Mi esposo estaba sentado frente a mí leyendo. En un momento cerré la computadora más fuerte de lo necesario. ¿Qué pasó?, preguntó. Nada. Silencio. No están midiendo tu trabajo, dijo después de un rato. Están midiendo algo más. No respondió con rabia. No fue una acusación. Fue una observación tranquila. No quise escucharlo. Porque si él tenía razón, significaba que la narrativa, aliada de las madres, tenía un límite que yo estaba empezando a tocar. Los cambios se volvieron más visibles cuando un proyecto que yo había diseñado antes de la licencia fue presentado por otro colega ante la gerencia. Yo estaba en la sala. Tomaba notas. Mi nombre apareció en la última diapositiva como colaboración. Aplaudí. Esa noche, mientras bañábamos al bebé, sentí un peso que no tenía que ver con el cansancio físico. No era agotamiento de madre reciente. Era una especie de invisibilidad nueva. ¿Quieres buscar otra cosa?, preguntó mi esposo mientras acomodábamos al bebé en la cuna. Negué con la cabeza. No. Quiero que esto funcione. Porque todavía creía que era un ajuste temporal. Que la empresa moderna, inclusiva, progresista, no podía estar haciendo exactamente lo que sus discursos condenaban. Una mañana, Andrés me pidió hablar en privado. No fue una reunión formal. Fue de esas conversaciones improvisadas que parecen casuales, pero no lo son. Cerró la puerta con cuidado y adoptó ese tono suave que usaba cuando quería parecer cercano. Queríamos saber cómo te sientes, dijo. Te notamos un poco distinta. Distinta. Sentí la palabra atravesarme. Estoy adaptándome, respondí. Pero mi trabajo está en línea con lo esperado. Asintió, pero no era eso lo que quería escuchar. Es normal, dijo. Muchas mujeres, después de ser madres, reevalúan sus prioridades. Y está bien. No todo el mundo quiere seguir al mismo ritmo. Yo no he dicho eso, respondí con calma. Quiero seguir creciendo aquí. Me miró con una mezcla de comprensión y algo más difícil de identificar. A veces las personas no se dan cuenta de que han cambiado, dijo. Solo queremos acompañarte en lo que necesites. Salí de esa conversación con una sensación incómoda. No me habían acusado de nada. No habían mencionado métricas. No habían señalado errores. Pero estaban construyendo una historia sobre mí en la que mi voz no era protagonista. En casa, esa noche, mientras el bebé dormía sobre mi pecho y la televisión estaba en silencio, mi esposo dijo algo que no esperaba. No dejes que te convenzan de que querer trabajar y querer ser madre es incompatible. Me quedé callada. Porque por primera vez desde que volví, dejé de preguntarme si estaba exagerando. Y empecé a preguntarme cuánto tiempo llevaba aceptando una versión reducida de mí para no incomodar a nadie. La empresa seguía celebrándose en redes como espacio seguro para madres profesionales. Y yo empezaba a entender que, cuando las cámaras se apagaban, la historia era distinta. Actualización 2. El primer indicio claro de que ya no estaba imaginando nada llegó en forma de calendario. Una invitación a una reunión sin agenda definida, convocada por Andrés y alguien de recursos humanos que apenas conocía. No era raro tener reuniones uno a uno, pero sí lo era ese formato, demasiado formal para ser casual, demasiado ambiguo para ser inocente. Llegué puntual. Me senté. Esperé. Andrés comenzó hablando de alineación estratégica, de momentos vitales, de cómo la empresa estaba creciendo y necesitaba energía sostenida en posiciones clave. Recursos humanos asentía con expresión neutra, tomando notas que no sabía si eran reales o protocolares. Queremos saber cómo te ves en los próximos meses, dijo finalmente. No solo como profesional,
sino como persona. Respondí con claridad. Dije que estaba comprometida, que mi rendimiento no había disminuido, que quería mantener mi trayectoria. Lo dije sin rodeos. Sin titubeos. La representante de RRHH sonrió con una comprensión excesiva. Eso es muy valioso, dijo. Pero también entendemos que no todas las personas pueden sostener el mismo nivel de exigencia en todas las etapas. Ahí estaba otra vez. La etapa. No he pedido reducir exigencia, respondí. Si hay algo concreto que quieran señalar de mi desempeño, prefiero escucharlo. Se miraron brevemente. No se trata de desempeño, dijo Andrés. Se trata de bienestar. A veces las personas no se dan cuenta de que necesitan ajustar el ritmo. Salí de la reunión con una certeza fría, ya no estaban evaluando mi trabajo, estaban gestionando mi permanencia. Esa noche, en casa, el bebé tuvo una de esas madrugadas difíciles. Se despertó varias veces. Yo también. Mientras lo sostenía en brazos, con la luz tenue del pasillo encendida, pensé en la reunión. En la palabra, bienestar. En cómo sonaba a cuidado cuando en realidad olía a descarte. Mi esposo se levantó en silencio y se sentó a mi lado. ¿Fue tan mal como imagino? Preguntó. No respondí de inmediato. No dijeron nada directo, dije finalmente. Pero están preparando algo. Él no dramatizó. Entonces prepárate tú también. Esa frase cambió algo en mí. Al día siguiente, empecé a revisar correos antiguos. No por paranoia, sino por necesidad de claridad. Y fue ahí donde encontré algo que me heló la sangre, una cadena interna fechada semanas antes de mi regreso, donde se hablaba de reorganizar el equipo post-licencia. Mi nombre aparecía junto a términos como flexibilidad, riesgo, plan alternativo. No estaban reaccionando a mi regreso. Lo habían anticipado. Empecé a llevar registro formal. Fechas. Cambios de responsabilidades. Comentarios ambiguos. Reuniones sin actas. No porque quisiera denunciar de inmediato, sino porque necesitaba no sentirme loca. Mientras tanto, el ambiente se volvía más pulido. Demasiada cordialidad. Demasiadas personas copiadas en correos. Demasiado lenguaje cuidadoso. Andrés dejó de escribirme directamente. Todo pasaba por intermediarios. Mis propuestas eran interesantes, pero rara vez avanzaban. Me pedían reportes adicionales que antes no exigían. Detalles minúsculos. Como si buscaran desgaste. Una tarde, mientras revisaba un documento por tercera vez para evitar cualquier posible error, sentí algo que no tenía que ver con la maternidad ni con el cansancio. Era miedo. No solo miedo a perder el trabajo. Miedo a que mi identidad profesional estuviera siendo redefinida sin mi consentimiento. En casa, mi esposo lo notaba incluso cuando yo intentaba minimizarlo. No es casualidad, me dijo una noche mientras recogíamos los juguetes del bebé del suelo. Están construyendo un relato. Esa palabra volvió a aparecer. Relato. Yo también había construido uno, el de la empresa aliada, el jefe comprensivo, el sistema moderno. Ambos relatos estaban chocando. Días después, Andrés me propuso tomar un café para hablar con más calma. Acepté. No fue un café. Fue una advertencia elegante. No quiero que esto se vuelva incómodo, dijo con esa sonrisa medida. Hemos trabajado bien juntos. No me gustaría que terminaras quemada, o resentida. Ahí entendí algo definitivo. No estaban intentando acompañarme. Estaban intentando que yo aceptara el descenso como decisión propia. Yo tampoco quiero incomodidad, respondí. Por eso necesito claridad. Su sonrisa cambió apenas un segundo. A veces la claridad llega cuando uno acepta que las cosas cambian. No era una conversación. Era una invitación a resignarme. Esa noche, mientras acostábamos al bebé, mi esposo me preguntó algo simple. Si no fueras madre, ¿estarías viviendo esto? Negué con la cabeza sin dudar. Y en ese momento dejé de preguntarme si estaba exagerando.
Empecé a preguntarme cuánto tiempo tenía antes de que formalizaran el siguiente movimiento. Y por primera vez desde que todo empezó, dejé de pensar solo en resistir. Empecé a pensar en defenderme. Actualización 3. La propuesta formal llegó un viernes a las 5:42 de la tarde. No fue una llamada. No fue una conversación directa. Fue un correo cuidadosamente redactado, con copia a recursos humanos, donde se me ofrecía un ajuste temporal de responsabilidades para facilitar el equilibrio personal en esta nueva etapa. El lenguaje era impecable. Irrefutable. Frío. Se mantenía mi salario, por ahora, pero se eliminaban proyectos estratégicos, liderazgo de equipo y participación en decisiones clave. Me convertiría en un rol operativo, ejecutor, sin exposición. Una degradación sin llamarse degradación. Pasé el fin de semana leyendo ese correo una y otra vez. Mi esposo lo leyó también. No dijo nada durante unos minutos. Si aceptas, validas que tienen razón, dijo finalmente. Sabía que era cierto. Pero también sabía que, si no aceptaba, podrían empujar más fuerte. El lunes pedí una reunión formal. No café. No charla informal. Reunión con agenda. Entré con una carpeta. Andrés lo notó de inmediato. Antes de hablar de alternativas, dije con calma, necesito dejar constancia de algo. Enumeré fechas. Cambios de funciones sin aviso. Reuniones donde se insinuó que mi maternidad implicaba menor disponibilidad. Correos donde se hablaba de reorganización antes de mi regreso. Comparaciones implícitas con colegas hombres que también eran padres y jamás fueron invitados a bajar el ritmo. No levanté la voz. No acusé. Solo expuse. Recursos Humanos dejó de sonreír. Andrés cruzó los brazos. No creo que estés interpretando esto correctamente, dijo. Nadie está cuestionando tu valor. Entonces expliquen por qué mi valor cambia justo después de ser madre, respondí. El silencio fue más elocuente que cualquier argumento. No queremos conflictos, añadió la representante de RRHH. Queremos soluciones que funcionen para todos. La solución no es esconderme en un rol invisible, dije. Si hay una evaluación negativa de mi desempeño, quiero verla por escrito. Si no la hay, quiero que mis funciones se mantengan. No era una amenaza. Era un límite. La reunión terminó sin acuerdo inmediato. Pero algo había cambiado, ya no era yo la que se defendía. Eran ellos quienes empezaban a medir palabras. Esa semana el ambiente se volvió excesivamente profesional. Correos más formales. Decisiones más documentadas. Personas copiadas en cada intercambio. El lenguaje corporativo se volvió aséptico. Señal inequívoca de que alguien estaba evaluando riesgo. En casa, mientras bañábamos al bebé, sentí por primera vez en semanas algo que no era ansiedad. Era claridad. La maternidad me había cambiado, sí. Dormía menos. Me emocionaba con cosas pequeñas. A veces lloraba sin saber exactamente por qué. Mi cuerpo no era el mismo. Mi sensibilidad tampoco. Pero mi capacidad no había disminuido. Mi ambición tampoco. Y mi inteligencia menos. Unos días después recibí una llamada externa. Una consultora laboral que quería conocer mi experiencia. No fue casualidad. Era protocolo de contención. Respondí con precisión. Sin exagerar. Sin dramatizar. Poco después llegó una segunda propuesta. Más cuidada. Recuperaba parte de mis funciones estratégicas. Establecía criterios claros de evaluación. Y, por primera vez, incluía una línea explícita donde se afirmaba que mi maternidad no podía ser considerada un factor negativo en decisiones organizacionales. No era una disculpa. Era una corrección preventiva. Acepté. No por triunfo. Por equilibrio. Meses después, Andrés anunció su salida, para explorar nuevos desafíos. No hubo despedida emotiva. Solo un correo institucional. Recursos Humanos también se reestructuró poco tiempo después.
La narrativa oficial fue, cambio estratégico. Yo sabía que era otra cosa. Hoy sigo en la empresa. Trabajo. Cumplo. He vuelto a liderar proyectos. Pero ya no creo en eslogans. Ya no me impresionan las campañas internas sobre liderazgo femenino. Aprendí algo que no aparece en ningún manual corporativo. La prueba real de una empresa no es lo que publica cuando todo es fácil. Es cómo reacciona cuando una mujer decide no desaparecer después de convertirse en madre. Yo no desaparecí. Y eso fue lo que realmente les incomodó.